Lamentablemente, se cumplió el peor de los pronósticos. Todos los ocupantes del vuelo médico que se precipitó el día de ayer en la zona de Curacaví, a escasos minutos de despegar, 2 pilotos, un médico, una enfermera, el paciente y su acompañante, fueron encontrados sin vida. La aeronave, un Piper Cheyenne 2, despegó desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez con destino a Arica a las 19:16 horario local. Antes de llegar al sector de Carén, el avión cambió bruscamente de dirección hacia el este y luego al norte, hasta desaparecer del radar a las 19:29. Han pasado apenas 24 horas desde esta tragedia y aún estamos lejos de poder establecer una causa concreta. Sin embargo, hay un detalle que destaca por sobre el resto y podría ser una pista clave: la declaración de emergencia por formación de hielo efectuada por la tripulación antes del impacto. Para mantenerse en el aire, incluso en condiciones climáticas adversas, un avión necesita fundamentalmente dos cosas: sustentación y velocidad. La lluvia no es en sí misma un riesgo directo, porque gracias a la velocidad y el flujo de aire, simplemente se desliza por la superficie del avión hasta disiparse. El problema es que la lluvia, cuando baja de cierta temperatura, ya no es agua, sino hielo, y el hielo tiene la desagradable costumbre de ir acumulándose en los lugares menos deseados del avión. En ciertos casos, un avión puede volar a través de nubes que contengan las llamadas gotas súper enfriadas, pequeñas partículas de agua, a veces del tamaño de un pelo humano, que pueden mantenerse hasta 40 grados centígrados bajo cero sin volverse hielo mientras no encuentren una superficie que actúe como núcleo de congelación. Una vez que estas gotas entran en contacto con alguna parte del avión, se vuelven hielo de manera instantánea, acumulándose progresivamente. Este fenómeno se llama engelamiento. Y aunque su acumulación tiene muchos efectos secundarios indeseables, lo más grave es que el hielo acumulado en superficies críticas como las alas altera su geometría y por tanto su aerodinámica. Y para la sustentación de un avión, la aerodinámica lo es todo. Veamos cómo funciona el perfil de un ala. Cuando un avión alcanza suficiente velocidad, el aire que incide contra el ala se divide en dos corrientes. Según la teoría de Bernoulli, ampliamente enseñada pero también refutada por diversos científicos, una de estas dos corrientes toma el camino superior, más largo, y la otra el inferior y más corto. Para luego encontrarse al final del recorrido al mismo tiempo, las partículas de aire que van por arriba deben moverse más rápido. La mayor velocidad en la parte superior del ala reduce la presión en esa zona, mientras que la menor velocidad debajo del ala genera una presión más alta. Este diferencial de presión crea un vacío que succiona el ala hacia arriba y por tanto el avión. El gran problema de esta teoría es que no existe ninguna razón física que obligue a las partículas de aire a impactar simultáneamente contra el borde del ala, y mucho menos a reencontrarse exactamente al final de esta al mismo tiempo. De hecho, numerosos críticos señalan que esta idea fue literalmente sacada de la manga, una simplificación útil para enseñar el concepto, pero que dista de ser una regla absoluta. La segunda teoría, que busca explicar cómo vuela un avión, se basa en la tercera ley de Newton, también conocida como la ley de acción y reacción. Esta ley establece que toda acción genera una reacción de igual intensidad pero en sentido opuesto. Y aunque suena como un concepto de física abstracta, en realidad está presente en muchos momentos cotidianos. Por ejemplo, al caminar lo que realmente haces es empujar el suelo hacia atrás, y el suelo te devuelve esa fuerza empujándote hacia adelante. Lo mismo ocurre cuando nadas. Cuando braceas o pataleas, empujas el agua hacia atrás, y el agua te impulsa a su vez con la misma fuerza pero en dirección contraria. ¿Y cómo se aplica todo esto al vuelo? A través de dos efectos clave: el efecto Coanda y el efecto Downwash. Según el efecto Coanda, llamado así en honor a su descubridor, el ingeniero rumano Henry Coanda, una corriente de fluido, ya sea gas o líquido, tiende a ser atraída y a seguir la forma de una superficie cercana a su trayectoria. Si alguna vez te salpicaste al lavar una cuchara bajo la llave, entonces has experimentado este efecto. De un modo similar, el aire también sigue trayectorias específicas al interactuar con el ala de un avión, siguiendo la forma del perfil alar. El flujo superior, que es el que nos importa para esta explicación, entra de forma horizontal, se adhiere a la superficie gracias al efecto Coanda y termina saliendo del ala en diagonal, dirigido hacia abajo. A ese efecto descendente del flujo se le llama a su vez efecto Downwash. Y aquí volvemos a la tercera ley de Newton. Si el flujo de aire es desviado hacia abajo, entonces el aire en reacción empuja al ala y por tanto al avión hacia arriba con una fuerza de igual magnitud. Pero Bernoulli no estaba del todo equivocado. Efectivamente, las partículas de aire que circulan sobre el ala se desplazan a mayor velocidad que las que pasan por debajo. Esa diferencia contribuye al impulso ascendente, aumentando la sustentación. Por eso, un avión necesita alcanzar una gran velocidad para despegar. Estos mismos principios se aplican a cualquier superficie donde el flujo de aire genere impulso, como las aspas de los motores. Lo realmente jodido de todo esto es que la teoría funciona a la perfección cuando todo está dentro de la normalidad. Pero basta una sola alteración, a veces mínima, para que ese equilibrio se rompa. Para que se cumplan los preceptos ya mencionados, es fundamental que el aire incida de forma limpia, sin perturbaciones. Y aquí es donde el hielo se vuelve el enemigo silencioso.
Al acumularse sobre estas superficies, altera completamente su geometría. El ala, tal como fue diseñada para volar, deja de existir, y cuando eso pasa, ambos principios se desmoronan. Sin flujo adyacente no hay downwash, sin este no hay acción-reacción, y sin ella no hay sustentación. Esto no significa que el avión se desplome de inmediato, puede mantenerse en una especie de equilibrio inestable hasta que necesite maniobrar. Al girar, el ala que baja es la que acusa más evidentemente la falta de sustentación. Si el hielo ya ha comprometido su forma, es como si de pronto te quitaran el suelo bajo tus pies. El avión entrará en pérdida y caerá, muchas veces en espiral de forma irrecuperable, y una pérdida, como tantas veces les he explicado, es básicamente caer como un piano. Esto fue lo que le sucedió al Boe Pass 2283, siniestrado el 9 de agosto del 2024 en Sao Paulo. Los aviones cuentan con distintos sistemas diseñados para combatir la formación de hielo en pleno vuelo, divididos en dos grandes categorías: los sistemas anti-hielo, que previenen que el hielo se forme, y los sistemas de deshielo, que actúan una vez que el hielo ya está presente. Estos últimos suelen ser botas neumáticas ubicadas en puntos críticos de la aeronave, como los bordes de ataque de las alas o de los estabilizadores de cola, que al inflarse rompen y desprenden el hielo adherido a ellas. Los sistemas anti-hielo, en cambio, pueden funcionar mediante resistencias eléctricas o aprovechando el calor generado por los motores. Una forma simple de entender el impacto de esto último es pensar en un auto pequeño muy cargado subiendo una pendiente. Si en ese momento enciendes el aire acondicionado, sentirás claramente la pérdida de potencia. Algo similar ocurre en un avión que, además de cargar con hielo, debe activar sus sistemas anti-hielo. Esa disminución de rendimiento no representa por sí solo una amenaza directa, pero en aviación muchísimos accidentes, incluido el más mortal de todos los tiempos, no ocurrieron por una sola falla catastrófica, sino por la combinación de muchos factores pequeños que por separado no eran necesariamente peligrosos, pero juntos fueron fatales. La investigación apenas comienza, y es de esperar que sus conclusiones nos brinden elementos que ayuden a comprender lo que realmente ocurrió en los minutos fatales de este vuelo.